iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la bestia, y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atados al altar, que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos, y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca.
y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano, y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre, y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves de cómo la madre y la hija están allí, y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo, y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. Sabes, solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado, y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween, y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir: estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Te invito a que busques Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 al 14 en tu Biblia. Sí, si tienes tu Biblia a mano, por favor busca Deuteronomio, capítulo 18. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 9 al 14. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? Lo que acá Dios le está diciendo a su pueblo, ¿sí? Que no debe hacer según las abominaciones de las otras naciones. ¿Qué es abominación para Dios? Bueno, lo que dice a continuación en el 18:10. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Recordemos que las prácticas paganas que tenían estos pueblos
en aquellos tiempos y que siguen existiendo, era de sacrificar a sus hijos, ¿sí? Entonces los hacían pasar por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que les metían en una hoguera, en un lugar donde les prendían fuego y los asesinaban. Entonces Dios le dice: no vas a ser igual que esas naciones, no vas a hacer esas abominaciones, sino que vas a pertenecer a la luz y no a las tinieblas. Eso le está queriendo decir. Entonces, volviendo al 18:10, dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Sí, acá va a enumerar muchas cosas que se hacen en el día a día, ¿sí? Que las personas lo hacen, que las personas están infringiendo la instrucción de Dios. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos parte de estas cosas, porque no es de su agrado. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. O sea, cualquier persona que se dedica a esto, o que hace esto, o que participa de estas obras, ¿sí? O que es espectador, ¿sí? Es tan culpable como el que lo hace, ¿sí? Así que dice el Señor que no debemos hacerlo, ¿sí? Y esto es lo que dice el Señor en Deuteronomio 18:12. Dice: porque esto es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti, ¿sí? Su pueblo venció estas naciones y Dios dejó, ¿sí?, que estas naciones fuesen echadas, ¿sí?, fuesen vencidas, porque la consecuencia de hacer estas prácticas es que la bendición de Dios no esté sobre nuestras vidas. Y no estuvo sobre la vida de estas naciones, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hacían lo que a Dios no le agrada. Entonces vemos que es muy importante el poder entender que el hacer la voluntad de Dios es vivir en luz y no en tinieblas. Sigamos leyendo. En Deuteronomio 18:13 dice: perfecto serás delante del Señor tu Dios, ¿sí? Y esta palabra perfecto quiere decir que serás completo. Si tú haces caso al mandamiento de Dios, a la instrucción de Dios, has de ser completo, ¿sí? Y es importante el no participar de estas cosas. Entonces esto te hace completo delante de Dios. Bien, en el 18:14 dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Así que bueno, vemos que Dios no lo permite, vemos que no es del agrado del Señor. Así que por lo tanto debemos entender que la voluntad de Dios es que vivamos en luz y no en tinieblas. Que Dios te bendiga.